El vertiginoso incremento de la salida de ecuatorianos se da a partir de 1999. El saldo migratorio de los últimos 7 años, 1999 al 2006, es de 897.411, lo que significa que al menos un 7% de la población ecuatoriana se desplazó al exterior. A partir del 2004, existe un decrecimiento de personas ecuatorianas que emigran a otros países. Azuay Cuenca es una de las regiones con el más alto índice de inmigrantes en Ecuador. Los destinos son Estados Unidos, España, Italia. Y aquí nos encontramos para conocer el testimonio de Edwin Ayora, un joven que, como muchos, estuvo dispuesto a arriesgar todo e incluso su familia para ir a buscar el sueño americano. La primera vez intenté a través de la embajada, me presenté para ver si es que obtenía una visa. Lamentablemente dieron largas al asunto y la situación económica de mí era muy apretada. Entonces opté por lo más fácil, que es conseguir un coyote. Este coyote me ayudó, mejor dicho, a falsificar documentos para poder de esa forma cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos. El dinero no da felicidad, pero sí tranquilidad. Con este pensamiento, Edwin Ayora, ecuatoriano de 40 años, decidió realizar la travesía más larga de su vida para llegar a los Estados Unidos y así alcanzar el sueño americano. Miguel Ángel Núñez, escritor de más de 60 libros con temas especiales para la familia y traducidos en varios idiomas, será nuestro invitado el día de hoy en este programa. ¿Vale la pena arriesgar tanto si no va a ser una migración legal? Si no va a ser con todo lo que se debe hacer. Yo prefiero decirle a la gente, quédate en el lugar donde estás, haz tu mejor esfuerzo. Hay muchos que han salido adelante con menos, pero teniendo lo más valioso que es la familia. Correcto. Los hijos criados en hogares monoparentales, donde el padre o la madre se fue por darles un mejor pasar, terminan detestando lo que los padres han hecho. En Casos y Cosas, nuestro tema el día de hoy, inmigración. Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes aquí en nuestro programa Casos y Cosas, un tema bastante interesante. ¿Quién, verdad, no ha ido a otro país?
y nos gusta viajar, posiblemente estás queriendo aprender un nuevo idioma, conocer una cultura diferente e inclusive tener una mejor posición económica. Y todos estos factores, ¿verdad?, no son ningún delito. Sin embargo, muchas veces por querer cumplir parte de estos sueños, sacrificamos muchísimas cosas importantes, dejando consecuencias tristes de por medio. Queremos iniciar nuestro programa ya con una historia impactante. Vamos solamente a poner aquí en nuestro programa la primera parte de esta historia, así que iniciamos ya con esto. ¡Corre, la policía! ¡Ven! Pase. Vamos. Soy una de las personas que me tocó emigrar de este país. Recuerdo que fue en el año 2005 que opté por partir de este país hacia el sueño americano, que todo el mundo le llamamos aquí en nuestro medio, pensando encontrar mejores días para mi familia, mejores días para todos nosotros, mi esposa, mis hijos. Pensé que las cosas iban a ser diferentes al encontrar una mejor forma de vida. Lamentablemente las cosas no es así como todo el mundo se imagina, el famoso sueño americano. Yo pienso que más bien es una pesadilla. La forma de vida, la forma de trabajar es completamente diferente a lo que todo el mundo pensamos. El dinero no da felicidad, pero sí tranquilidad. Con este pensamiento, Edwin Ayora, ecuatoriano de 40 años, decidió realizar la travesía más larga de su vida para llegar a los Estados Unidos y así alcanzar el sueño americano. La primera vez intenté a través de la embajada, me presenté para ver si es que obtenía una visa. Lamentablemente dieron largas al asunto y la situación económica de mí era muy apretada. Entonces opté por lo más fácil, que es conseguir un coyote. Este coyote me ayudó, mejor dicho, a falsificar documentos para poder de esa forma cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos. El vertiginoso incremento de la salida de ecuatorianos se da a partir de 1999. El saldo migratorio de los últimos 7 años, 1999 al 2006, es de 897.411, lo que significa que al menos un 7% de la población ecuatoriana se desplazó al exterior. A partir del 2004, existe un decrecimiento de personas ecuatorianas que emigran a otros países. Bueno, salí de aquí de Cuenca hasta Quito. De Quito tomamos el avión directamente hasta México. En México, al llegar ahí, se nos hizo muy fácil porque se falsificó los documentos y había 2 opciones. La una que era la más fácil y la otra la más difícil. Bueno, la más fácil, asimismo nos otorgaban una visa falsa de personas que eran legales en esos países. Buscaban un parecido en las fotos a nosotros y teníamos que cruzar la línea, como le llaman allá. Si uno cruza la línea, pues, o sea, en cuestión de minutos uno ya está al otro lado. ¿Pero cruzas la línea como en auto? No, a pie. ¿A pie? Sí, todo se cruza a pie, mostrando solamente la visa. Ajá. Ellos ven la visa que la foto se parece a uno, entonces lo hacen seguir caminando. Automáticamente se cruza. Lamentablemente, las visas que ellos tenían eran de personas que eran ya de edad, de alrededor 45, 50 años. Y yo en ese entonces tenía 33 años, entonces obviamente el parecido era un poco difícil, encontrar el parecido. Así es que opté por la parte más difícil. La parte más difícil es exactamente caminando. El desierto, fue algo terrible. Nuevo Laredo es una ciudad fronteriza de México, por donde muchos migrantes intentan cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Atravesar el río Bravo y el desierto de Laredo
Es un viaje donde la muerte espera con ansias a los migrantes. Robos, extorsión, secuestros y asesinatos son una fiel compañera del dolor que viven aquellas personas que van tras el sueño americano. Edwin Ayora jamás imaginó que para llegar a Estados Unidos realizaría el viaje más largo de su vida. En 2 oportunidades fue atrapado por la policía americana. Herido, sin dinero ni comida, Edwin era retornado a México, mas la fuerza de la necesidad lo impulsaba a intentar por tercera vez ingresar a los Estados Unidos. Después de tantas cosas que habíamos pasado, me encontraba, como te conté, desesperado. Yo tenía que volver a intentar, a pesar de que ya estaba desanimado, ya estaba completamente destrozado. Yo pensé en mi familia y obviamente pensé en mi situación económica, porque de dónde podía yo pagar a este coyote los 15,000. Entonces yo tenía que recuperar ese dinero, no podía regresarme a mi país, tenía que continuar. Entonces recuerdo que me fui a una iglesia que quedaba en esta ciudad de Laredo. Me acerqué a una iglesia, le pedí a Dios y dando gracias a Dios, recuerdo que sí, me fue súper bien. Emocionalmente me sentí diferente, me volvió a nacer algo dentro de mí que me dio fuerzas para continuar nuevamente con esta travesía. Recuerdo claramente que el coyote me dijo: Edwin, ¿quieres volver a intentar? Y le dije sí. Y los del grupo, que estuvimos ya más o menos como ya 10 personas tan solamente, de ese grupo creo que la mitad se retiró. Al inicio empezamos como 30 personas. Y quedaron 10. Quedamos 10. Para el segundo intento, perdón, para el tercer intento, de los 10 solamente nos arriesgamos 5. Ya los otros desistieron y volvieron a sus países de origen. Los 5 que nos quedamos éramos ecuatorianos. Los 5 que nos quedamos. ¿Y eran de Quito, Cuenca o los mexicanos? Todos éramos cuencanos. Todos éramos de Cuenca. ¿Sí? Entonces decidimos continuar con esa travesía. Entonces me dijo la persona que participaba con el coyote Edwin, entonces: ve ahora, descansa, que mañana a las 7 de la mañana empezamos a intentar nuevamente. Recuerdo que a las 6:30 de la mañana comimos así mismo unos pedazos de tortillas de harina con agua, que era lo único que nos alimentaba. Y empezamos a caminar desde las 7 de la mañana. Nuevamente empezamos a caminar. Otra vez entre los 5 volvimos a cruzar el mismo río, o sea, la misma historia. Cruzamos el río, nos cambiamos de ropa, continuamos metiéndonos en el desierto, pinchándonos otra vez sin zapatos, porque recuerdo que en la segunda vez que empecé en este intento, que nuevamente lo hice con un pie descalzo, porque el pie lo tenía completamente hinchado, porque se me había roto. ¿Qué pasó ahí? ¿Seguía roto tu tobillo? Todavía seguía. ¿Y aún así cruzaste? Tenía que cruzar. Y nuevamente llegamos a la misma casa donde nos habían recibido en esa ocasión. Nos recibieron ahí, después de caminar nuevamente alrededor de 5 horas, nuevamente por el desierto. Llegamos a esta casa, empezamos a tomar mucha agua, porque al día siguiente, asimismo a las 6 de la mañana, teníamos que nuevamente salir. Y eso fue la parte ya prácticamente la más dura, porque íbamos a pasar un pedazo del desierto donde estaba mayormente cuidado por estos policías de migración. Entonces, para que no nos descubran, teníamos que empezar a caminar en cuclillas. Imagínate caminar en cuclillas agachados alrededor de 1 o 2 horas, 2 horas más o menos. Entonces ya me dolía la espalda, me dolía los hombros, o sea, era terrible. Y seguirnos pinchando con los cactus que encontrábamos en el desierto. Empezamos a seguir con esa travesía
Cuando nos dimos cuenta, era alrededor de las 10 de la noche, que seguíamos caminando. Imagínate, desde las 6 de la mañana. Seguíamos caminando, seguíamos caminando. Obviamente ya en el desierto no podíamos ver bien los cactus y todas esas cosas. Entonces, claro, todo oscuro. Y teníamos que seguir caminando, nos pinchábamos, eso se nos metía en la piel, las hormigas que nos seguían picando todo el cuerpo. Empezamos a seguir caminando hasta que me di cuenta, eran ya las 6 de la mañana. Ya el sol empezaba a brillar, empezó a aclarar el día. Entonces me dijo, señores, al sitio donde tenemos que llegar está de aquí más o menos a unos 5 minutos. Estos 5 minutos tenemos que empezar a correr porque las patrullas de los policías de migración están vigilando este sector. Aquí tenemos que pasar corriendo. Esos 5 minutos, Dios mío, creo que fue los más largos de mi vida, porque todo el mundo empezaba a correr y yo con la debilidad que tenía, o sea, ya no, mi pie que estaba roto, ya no podía más. Ya no podía más, eran tan solo minutos que nos faltaba ya para llegar a la cumbre, como se dice. Entonces empecé a correr, mis compañeros ya se adelantaron, yo me quedé atrás y yo no sé, recuerdo claramente que el guía se regresó por mí, me cogió del hombro y me dijo, Edwin, no te rindas, sigue. Y mi corazón parecía que se salía del pecho, empezaba completamente a palpitar a 1000 por hora, como se dice, y ya no daba más, pero seguía y seguía y seguía. Y en ese momento llegamos a una casa donde había un container, y en ese container teníamos que meternos. Y recuerdo claramente cuando nos metimos de ese container, había comida, había agua, había sodas, o sea, era como estar en un paraíso. Fue un momento de emoción y me acuerdo que el guía dijo, señores, dice, llegamos a donde tenemos que llegar, el resto es fácil. Todavía no llegamos a nuestro objetivo, pero esto era lo más difícil y llegamos. Me acuerdo que nos abrazamos, lloramos, era un conjunto de emociones, alegrías, tristezas. Y me acuerdo que mientras comía, ya sabía que estaba cerca de mi objetivo, de llegar a Estados Unidos. Y me alejaba de algo más importante, que era la familia. Me acuerdo que decía, bueno, voy a cumplir mi objetivo, pero estoy dejando atrás algo muy importante, que era mi esposa, mis hijos. Fue por ellos que yo hice este viaje, que tuve que hacer esta travesía. Esta es la primera parte de la historia que estamos compartiendo el día de hoy aquí en Casos y Cosas para hablar referente al tema de inmigración. Me encuentro aquí con una persona muy especial, ha estado acompañando varios programas aquí de nuestra temporada de Casos y Cosas, hablando con temas relacionados a familia, el doctor Miguel Ángel Núñez, escritor, teólogo, filósofo. Y doctor, usted ha vivido ya en varios países, así que usted también es parte de la inmigración, ¿verdad? Sí. ¿En qué países usted ha vivido? Bueno, hemos vivido en Argentina, en Perú, en México, en Australia. Y somos originarios de Chile, así que... Y además nos ha tocado recorrer un montón. Bueno, así que conoce distintas culturas, ha tenido la oportunidad de conocer a personas ahí, incluso las comidas, todas estas cosas diferentes, ¿verdad? Bueno, nosotros hablando de inmigración, y yo quería ya comenzar con la primera pregunta, y tenemos ahí ya una pantalla donde nos dice, ¿cuáles son los aspectos positivos, y yo diría así también, negativos de este fenómeno? Bueno, el fenómeno de la migración es un fenómeno contemporáneo muy importante. No existe país que no esté sujeto a migración hoy día. Casi todos los países tienen un segmento de población que emigra o que recibe inmigrantes. Así que es un fenómeno muy contemporáneo. Es también un derecho en lugares donde ha habido conflictos. Inmigrar es una posibilidad de salir del conflicto. Así Por ejemplo, Cuba.
Cuba, Colombia, por ejemplo, que hay muchos inmigrantes de Colombia, países que por sus situaciones de conflicto interno hacen que la gente busque mejores alternativas. Ahora, tiene cosas positivas. Una de las cosas positivas es la posibilidad de evadir o salir del conflicto, si estoy en una zona de conflicto, o de salir de la pobreza, en el caso de que vivo en un país con un índice de pobreza muy alto. Aunque el fenómeno de la migración hoy día no solamente está sujeto a obreros y gente no calificada, también hay gente de muy buena situación social o gente profesionales. Hay un alto índice de fuga de cerebros hoy día en países latinoamericanos. Es interesante, por ejemplo, durante mucho tiempo se emigró desde Sudamérica a Europa. En los últimos años, especialmente por la crisis de Europa y especialmente por la crisis de España, se ha empezado a vivir un fenómeno al revés. La inmigración europea hacia Sudamérica, profesionales especialmente, que vienen buscando mejores alternativas. Así que el aspecto positivo es que pueden encontrar circunstancias más favorables. Ahora, el gran problema de la migración, aparte de todos los beneficios de encontrar situaciones favorables, cambiar de cultura, aprender, desarrollarse, etc., cuando la migración es hecha en términos positivos, es decir, con todos los papeles en regla, cosa que es lo mínimo, muy poca gente lo hace, la mayoría de la gente emigra de manera ilegal, porque la mayoría de los países están poniendo barreras migratorias muy fuertes, como una forma de protegerse de la masividad de la migración. Eso obliga a que mucha gente busque alternativas. Y ahí está el mayor problema. La gente que busca migrar de forma ilegal se ve enfrentada a situaciones muy complejas. Recuerdo en Australia, por ejemplo, nosotros estudiamos con mi esposa en una universidad donde la mayoría, todos nuestros compañeros eran migrantes legales, así que estaban recibiendo apoyo del gobierno para aprender inglés, etc. Pero salíamos de allí y nos encontrábamos con inmigrantes ilegales que vivían una situación paupérrima, situaciones muy difíciles, sin acceso a la salud, sin acceso a la educación, sin acceso a buenos trabajos, lo que va creando un ciclo muy conflictivo de posibilidades de depresión, alcoholismo y otras cosas. Lo mismo vimos en México, donde muchos centroamericanos utilizan México como punto de pasada para llegar a Estados Unidos y muchos se terminan quedando en México, pero obligados a vivir en condiciones míseras, porque tienen que tener trabajos mal pagados, abuso laboral y otros elementos propios de una circunstancia que no es la mejor. Estamos hablando el día de hoy sobre inmigración. Al regresar, ustedes tienen que continuar acompañándonos. Estaremos hablando de cómo ayudar a aquellos hijos que tienen los padres tan lejos. Y además también estaremos conociendo la otra parte de nuestro caso el día de hoy. Estamos junto al doctor Miguel Ángel Núñez. Aquí nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida regresamos.